Buenos días, pues bueno, muy agradecida también de que ustedes estén aquí acompañándonos en este tipo de procesos que se hacen desde las localidades para las mujeres de las localidades, bueno, y los hombres que tenemos en este momento invitados. Evidentemente hay un enfoque de género marcado en este proceso, y es porque pues estamos interesadas, o sea, como mujeres, como activistas, como feministas, como sentidoras, en que tengamos un proceso de autonomía y empoderamiento, ¿cierto? Pero para eso necesitamos aprender resto, necesitamos leer, necesitamos comunicarnos entre nosotras, necesitamos generar redes, ¿cierto? O sea, pensar que nos podemos comunicar por lo virtual, pero que también lo presencial nos alimenta el alma, alimenta el espíritu, pero pues también nos hace obviamente mujeres que están todo el tiempo cuestionándose el mundo que nos tocó vivir, ¿cierto? Y no solamente cuestionándose, sino cómo hacer para transformarlo, ¿no? Digamos que partiendo como de esa premisa, soy una amante del trabajo con la gente. Digamos que creo que ese es, no podría quedarme en un escritorio sentada frente a un computador, porque la única manera para transformar esta sociedad es haciendo ese tipo de procesos. Sí, entonces yo siento que, pues bueno, estamos como en sintonía, me alegra que estén tantas mujeres acá, vamos a estar un poco estrechas. Mi ejercicio no es tan movido como el de Gustenberg, pero sí, o sea, no está movido en el cuerpo, pero sí tenemos el cerebro todo el tiempo funcionando a mí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más tarde que va a implicar un poco el cuerpo, pero pues digamos que va a ser como para romper un poco ya cuando estemos muy, muy cansadas. Que vamos a trabajar, yo quisiera como, Dianita, para voltear ya lo veo así. Bueno, entonces, digamos que es importante, vamos a trabajar varios temas el día de hoy articulados. Vamos a trabajar el tema de los derechos, el tema de los derechos humanos, el enfoque diferencial, articulado con el enfoque de género, pero también viendo como de dónde viene el asunto. A veces, bueno, soy profe de sociales, ¿no? Entonces a mí el tema de la historia me apasiona mucho. Es como ese gran chisme que nos cuentan, porque siempre nos cuentan una historia, pero pues empezamos a desconocer esas otras historias, ¿no? Historias que alimentan sobre todo toda esta lucha de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de una convención, de un pacto, de alguien que firmó por allá, alguien que quería echarse champú así, de ser el más pacifista, sino de todas esas reivindicaciones que tenemos los seres humanos para poder mostrar quiénes somos y qué podemos llegar a ser. Quiero articularlo un poco. Yo trabajo en este momento en la alcaldía local de Bosa, trabajo con el tema de mujer, LGBT, derechos humanos y participación. Pues creo que es como el enfoque, pero también desde la institucionalidad uno empieza a reconocer qué herramientas tenemos y qué instrumentos tenemos desde el distrito en este momento para poder cambiar el tema de los derechos humanos. ¿Ustedes conocen, qué tanto conocen ustedes del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana? ¿No? ¿No mucho? ¿Qué han escuchado? O sea, del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, el Plan de Desarrollo que en este momento, digamos como... Que tiene tres ejes principales. Que tiene tres ejes. No me acuerdo de los tres, pero tiene tres. Uno es ambiental, sí. El otro es participación cultural, de hecho. Participación es como un componente de uno de esos tres ejes. Ambiental es recuperación del agua y tal. Sí. El otro, no me acuerdo, ese es... El otro no me acuerdo. Bueno, pero ya por lo menos sabemos que hay tres. La idea es de la inclusión de las comunidades. El tema de la segregación también va por uno de los ejes. Eso. Digamos que bueno, ahí vamos conociendo, es importante conocer esos instrumentos que tenemos. ¿Por qué? Porque es el gobierno que actualmente está dentro de la administración distrital y que es un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo es esa carta de navegación que organiza el equipo de trabajo del alcalde o alcaldesa de turno para poner, ¿cierto?, todos los planes, todos los proyectos y todos los programas para poder ejercitar entonces esa idea política que tenía y volverlas acciones, ¿no? Entonces, ustedes saben que en la campaña hacemos promesas y mandamos muchas ideas y entonces ganamos los votos y me comprometo a una serie de cosas que digo que voy a cumplir, pero el plan de desarrollo se convierte entonces en cómo cumplir todo eso en lo que me comprometí en las elecciones. Políticas que se van a accionar para... Claro, sí, claro.
es importante, digamos que es muy importante a veces, digamos como que uno pasa de largo ese tipo de cosas, es importante conocer cuáles son los acuerdos, resoluciones, leyes, decretos, porque pues bueno, aunque están en el papel y el papel aguanta todo, sí sirven en muchas ocasiones para saber exactamente con quién, cómo o dónde reclamar mis derechos, o a qué tengo derecho, o qué es lo que está mandando la parada en el territorio donde yo vivo, ¿no? Porque pues esto nos está hablando que va a ser Bogotá del 2012 al 2016, ¿cierto? Y entonces, bueno, independientemente de qué tengamos, de qué posición política, que sería importante que tuviéramos una postura política, que estuviéramos todo el tiempo contactándonos con ese ejercicio de lo que implica Bogotá, ¿qué se va a hacer? Dentro de este plan de desarrollo, ahí está bien. El plan de desarrollo distrital se firmó por el acuerdo 489 del 12 de junio del 2012, ¿cierto? Ustedes saben que este plan de desarrollo sale por acuerdo, eso no sale por decreto, y eso implica, digamos, que una negociación política entre la administración local y las personas que están en este momento como concejales o subconcejales de Bogotá. En esa medida, digamos, que se hace, ustedes saben que en el proceso se hicieron como 636 solicitudes de cambio, las cuales empezaron a entrar en negociaciones, administración con el consejo, y en ese ir y venir, digamos que al final se llega a un acuerdo, que es este documento que tenemos actualmente, ¿no? Hay una diferencia entre sacarlo por acuerdo y sacarlo por decreto. Este es el último y aprobado. Este es el último y aprobado. Ya cuando nosotros veamos un documento que ya tiene aquí su sellito y que ya, o sea, ese fue el 12 de junio del 2012. 489, el acuerdo 489. Digamos que la importancia de que salga por acuerdo, que no salga por decreto, porque lo pueden sacar por decreto. Es que por decreto, después de tanta negociación, que no se puede concertar y tenga que mandarlo de manera vertical y jerárquica. Como, bueno, me tocó mandar como alcalde el plan de desarrollo por decreto. En este caso, por acuerdo, digamos que permite la posibilidad de haber negociado con muchas partes de la sociedad política, ¿cierto?, que está concentrada en el consejo, y en esa medida recoger más intereses. Igual también sabemos que los intereses hay de todo tipo, ¿no? O sea, digamos que hay intereses sociales, hay intereses políticos, hay intereses económicos, así es la política, ¿no? Digamos que es mejor entenderla para saber exactamente cómo sale esta carta de navegación. Entonces, ¿tu nombre cuál es? Ivette. Como nos decía la señora Ivette, tiene 3 ejes exactamente en nuestro plan de desarrollo. Este plan de desarrollo, digamos que se monta como la onda de los nuevos planes de desarrollo, donde antes ponían muchos ejes estructurantes, ¿no? Entonces casi que ponían un eje por cada uno de los temas que se iban a trabajar. Aquí se hace una agrupación, se condensan en 3 grandes ejes estructurantes, exactamente. Perdón, Sí. ¿esto va a estar dentro del kit que nos van a enviar? Sí, claro. Sí, porque pues igual a veces para tomar nota uno toma nota o... Sí. Entonces, dentro de estos 3, hay 3 grandes temas en cada uno de estos ejes. Entonces, el primer eje nos ofrece, ¿cierto?, actividades y metas plan de desarrollo en torno al tema de la segregación, de eliminar todo tipo de segregación y discriminación en la ciudad de Bogotá. Y no solamente se están hablando de segregación en términos sociales, también se habla de segregación espacial, segregación cultural, segregación económica, claro, todo tipo de segregación, es decir, explico ya más. Segregación espacial, ¿qué es? Sí, eso, ya me parecía. Entonces, cuando hablamos de segregación, es esa exclusión, ¿cierto?, que una persona o un colectivo de personas tiene por una característica en particular. Entonces, cuando hablamos de segregación espacial, por ejemplo, así digamos que este funciona más que como un concepto, con un ejemplo. Las personas que viven al lado o en las orillas del río Tonjuelo, ¿cierto?, están segregadas espacialmente, muchas de ellas, porque muchas son lotes que son lotes baldíos o son invasiones, ¿cierto?, que es uso del espacio público. Entonces tienen una segregación espacial en la medida en que no pueden contar con todos los servicios públicos, no pueden contar con, o sea, un tema de seguridad, el tema de las invasiones, claro, o sea, por ejemplo. Entonces hay segregación espacial, claro que hay, y ni el Estado, ¿cierto?, ni la sociedad civil, ni en un principio de corresponsabilidad
¿cierto? Entonces se hace nada para que ellos salgan o ellas salgan de esa segregación. ¿Segregación es sinónimo de discriminación? Exclusión. No, exclusión. Más segregación, exclusión y discriminación. Por eso ellos hablan de segregación y discriminación, ¿cierto? Entonces, digamos que me gusta mucho ese concepto. Yo creo que sí es un gran aporte de este plan de desarrollo, en la medida en que metemos la segregación, no solamente como que a mí me van a discriminar porque entonces soy bisexual, o me van a discriminar porque soy mujer, me van a discriminar porque, sino también hay otro tipo de discriminaciones. En el tema de la educación, por ejemplo. Entonces, sí hay una segregación. Sabemos que la educación, lastimosamente la educación pública, no presenta unos niveles, unos estándares de calidad, con lo cual se segrega a la población que hace parte de este grupo, y en esa medida entonces no van a poder acceder a la universidad y no van a poder acceder entonces a un trabajo digno, y en esa medida entonces todo ese círculo de pobreza se sigue sosteniendo. ¿Hay segregación? Sí. Digamos que me gusta mucho porque es capaz, no tuvo que meterse en una cantidad de temas, lo que aquí hablamos de el ser humano en un concepto integral. Ahorita vamos a ahondar en un concepto que me gusta mucho, que es desarrollo humano, que digamos que es de donde viene más o menos como toda esta carrera, ¿cierto? Pasemos al segundo eje, antes como de ampliar un poco el tema del desarrollo humano. ¿Qué quería decir? ¿Qué era que tú decías? Una cosita para ir como metiendo conceptos. Sí. Al próximo la notas. Sí, la paloma. Okay. Mientras le llega la paloma, estos 3 puntos, en lugar de desglosar, lo que hizo fue unió, juntó, claro, y generalizó. Sí, claro. Entonces, no, digamos que más allá de generalizar, lo que hace es empezar a ver de manera integral al ser humano. Ah, ya. ¿Sí? Integró entonces. Claro, porque entonces no es que yo aquí soy homoeconómicos, entonces aquí solamente soy consumidora, y entonces aquí soy defensora de derechos humanos, y aquí soy hermana, y aquí no. O sea, somos un ser integral, y que en esa medida nos estamos desempeñando en las diferentes esferas de la sociedad, ¿cierto? Entonces digamos que ese es como el aporte que tiene el plan. O sea, uno de esos casos podría ser lo que está haciendo Petro actualmente en la zona del Bronx. El trabajo que él está realizando. Sí, digamos que él aborda el tema del desarrollo humano, que es al que voy en un momento, y es el desarrollo humano pensado como todo el ejercicio de los derechos y las libertades que como ser humano tenga. Entonces, en esa medida, digamos, para las personas que son habitantes de calle y que están en condiciones de vulnerabilidad, pero pues que han sido siempre, digamos, como tratados en términos de delincuencia, son delincuentes y no, digamos, enfermos por consumo de drogas. Digamos que hay un cambio de mentalidad en la manera como empezamos a abordar al ser humano, ¿cierto? Y es importante, digamos, ese para mí es uno de los grandes aportes que tiene el nuevo plan de desarrollo. ¿Y por qué? Digamos que va muy en sintonía, yo creo que voy a pasar al otro antes de, va muy en sintonía con como la última onda que ha tenido también las Naciones Unidas y toda la cooperación internacional en términos de derechos humanos, que se han montado sobre el concepto de no desarrollo económico. Un país no está bien porque entonces, no, que es que tenemos un montón de empresas multinacionales acá trabajando y produciendo maquila. ¿Qué es maquila? Esas fábricas, industrias que trabajan muy económica la mano de obra y le generan una renta, pero al propietario, ¿cierto? Pero no a las personas trabajadoras que están en el día a día. Claro. ¿Eso es desarrollo? No, eso no es desarrollo. O sí, puede ser un desarrollo plenamente económico e industrial, pero no vamos a garantizar la calidad. La segregación, que empezamos a manejar unos conceptos, por ejemplo, que es un problema estructural, como es el hambre, como es la pobreza, para que empecemos a manejar esos términos de que no es porque estamos en este momento del siglo XXI, sino que son problemas que realmente están conformando la estructura del sistema capitalista, que no es el único, pero pues ahora estamos dentro de esa estructura, y eso tenemos que mirarlo muy bien. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es nacer en una estructura capitalista como mujeres? ¿Y qué significa eso para nosotros y para los hombres también? Pero estamos concretamente en nuestro caso, entonces para que como que empecemos a hilar cositas así. Sí, claro, digamos que iba un poco hacia allá, digamos que ahorita vamos, pero es que ese tema es demasiado amplio y toca irlo como abordando por, sí, ya ahorita vamos a cuando vayamos a hacer el recorrido histórico por los derechos humanos, tenemos que irnos al nacimiento del Estado moderno y a su función en términos capitalistas, ¿no? Pero entonces, digamos que acá
para retomar un poco el concepto de desarrollo humano, pensándonos el ser humano en una visión más holística, más universal, ¿cierto? Pensándonos de manera más integral, empieza más o menos a moverse en la década de los 70 y los 80, desde las Naciones Unidas, cuando empiezan a mirar que hay problemas estructurales dentro de las sociedades que no permiten bajar ni los niveles de pobreza, ni subir los niveles de calidad de vida, y en esa medida entonces, digamos que las Naciones Unidas empiezan también a echar carreta, y entonces empiezan a pensar, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Y hay un teórico, digamos que es muy bueno en este tema, es Amartya Sen, quien nos viene a hablar del desarrollo humano en cuestión de las libertades del ser humano. O sea, la libertad como un derecho, pero no como un derecho como lo planteaba el liberalismo, que es usted es libre de ser pobre o rico, sino realmente usted es libre para buscar el gozo pleno de sus derechos, ¿cierto? Y que el Estado esté en sintonía con ese gozo pleno de los derechos, ese gozo de la libertad. No solamente individuales, sino libertades colectivas también, hablando de los pueblos, hablando de, pues, digamos que en nuestro país, de los grupos étnicos. Globalización. Sí, que digamos que confronta un poco el tema de la globalización, que solamente se concentra en el desarrollo económico. Entonces nos dice, es un desarrollo humano, es un desarrollo integral. Y más adelante, ahorita que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el objetivo general del plan de desarrollo aparece como en el segundo renglón, desarrollo humano, es claro. Digamos que es el enfoque que se empieza a manejar. Algunas empresas cuando lo tomaron no, me refiero de que de algunas empresas pueden operar los 3 turnos, que porque eso ahí da empleo. Sí, no, eso no es. No, digamos que, bueno, o sea, digamos que las empresas han estado un poco más obligadas, ¿no? Digamos que usted, ahorita lo vamos a ver en temas de derechos humanos. Si fuera por las empresas, estaríamos trabajando todavía, y bueno, no, en realidad volvimos. Estamos trabajando 18 horas, en prestaciones sociales. Bueno, en realidad estamos en una de vuelta con ese tema de los contratos de prestación de servicio. Pero pues digamos que no nos adelantemos para poder ir acá y poder terminarlo de los 2 ejes. El segundo eje, que también es muy importante, digamos, y que se convierte como en la bandera del plan de desarrollo, es un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. En esa medida, ¿cierto? Entonces, y cuando hacían la exposición de motivos del plan de desarrollo, nos decían, es uno de los pocos planes creo que el único plan de desarrollo en Colombia que se piensa organizar en términos del territorio alrededor del agua, ¿cierto? Y alrededor del agua implica no solamente el tema del acueducto, sino implica también toda esa relación en términos de basuras, de residuos, de los humedales, ¿cierto? De los afluentes que tenemos, de que tenemos páramos, ¿cierto? Que somos afortunadamente una ciudad que cuenta con unos recursos naturales que no cuentan en otros lugares de Europa. Tenemos cuántos páramos alrededor. Yo en este momento realmente no tengo. En Bogotá hay 3. Porque tenemos Sumapaz, tenemos el alto donde nace el río Bogotá, que es el Alto de la Calavera, y pues los que están alrededor, sí, tenemos muchos páramos, realmente tenemos demasiados páramos, pues para una ciudad, digamos, que sigue creciendo y que todavía podamos abrir la llave y salga descomunalmente, ¿cierto? Y lo utilicemos tan mal utilizado. O sea, digamos que pensando en eso, o sea, es una oportunidad para poder potencializar el tema del agua en Bogotá, ¿cierto? Pero que son sistemas frágiles. Claro, Se pero porque están estamos abarcando para pama, para potrero de vacas y eso, tenemos que pelear eso. Claro, digamos que justamente es para potencializarlos, o sea, no, y nosotros en casa. O sea, digamos que la industria hace lo suyo, además de contaminar el recorrido de los cauces de los ríos, nosotras y nosotros también, lastimosamente, sí, digamos que el tema, le jugamos al consumo, le jugamos al mercado, entonces digamos que si no tenemos un montón si no se rebosa la lavadora de jabón, no queda bien limpio, ¿cierto? Entonces, una serie de usos que en la cotidianidad se sigue convirtiendo obviamente en sistemas mucho más frágiles en nuestro potencial de agua. Y hay un tercero, que es una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público, que trabaja más, digamos que trabaja mucho los temas de participación, trabaja también el fortalecimiento de la institucionalidad. Ahí está el tema de la lucha contra la corrupción, ¿cierto? Que también es un problema estructural. O sea, digamos que aquí, en esos 3 puntos, se tocan temas estructurales de las necesidades y de la conformación de Bogotá, ¿cierto? Como territorio. Entonces hablamos de
de una segregación que, es, o sea, que aborda todas las esferas del ser humano. Abordamos el tema del territorio ordenado alrededor del agua, pero también pensamos en la administración. Y lastimosamente, digamos que cada una tiene una serie de quiebres que no permiten, obviamente, el tema del desarrollo esté vinculado con la humanidad, ¿no? Entonces, digamos que también uno entiende un poco cuando nos explicaban, yo me imagino que algunos de ustedes ya deben saber, digamos, que el tema de por qué los colores en Bogotá, porque sí. Por la diversidad. Sí, La parcial, multiétnica, multicultural y política. claro. Y uno ve esos colores. Sí, digamos que hay un teórico que Negri nos habla, creo que es Antonio Negri, que nos habla del arco iris, que implica el arco iris del poder constituyente, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el poder constituyente? Las personas, nosotras y nosotros, que autónomos y empoderados empezamos a decidir sobre nuestras vidas y cómo organizar la sociedad en la que estamos. Entonces, que no podemos hablar en blanco y negro, tenemos que hablar entonces de una gama de colores que representen todos los intereses y todas esas posibilidades que tenemos para hacer sociedad, que no es lo mismo la sociedad que está en este momento, digamos, habitando el territorio bogotano, a la que está en Medellín, a la que está en Lima, a la que está en París, sino que todos son conformaciones sociales bien particulares con unas estructuras que si se alimentan pues generan una autonomía y poder, ¿no? Digamos que a eso también le apunta el asunto. Estamos haciendo, digamos que más allá estamos buscando como todo eso que tenemos en este momento dentro de la administración local y de dónde se fundamenta. O sea, hasta los colorcitos del logo, digamos que tienen un fundamento más allá. Y que hay que tener en cuenta que el país ha atravesado a través de los años procesos que han hecho de que Bogotá se convierta en una pequeña Colombia. Porque aquí encontramos muchas culturas. Y es el lugar donde casi la mayoría de las personas, cuando hay conflicto, tanto conflicto armado, conflictos sociales, familiares, recurren acá. Por eso esa vuelta una ciudad tan costosa, de tanta inversión, debido a eso, y hay que tener en cuenta para visualizar los planes. Claro, digamos que Bogotá, primero es el mayor receptor, es la mayor ciudad receptora de población víctima del desplazamiento, ¿cierto? Y no solamente eso, sino de migraciones que también se han dado por desplazamiento, no solamente como tú decías, el político y el armado, sino el social también, por pobreza. Usted sabe que acabamos de salir de un paro de cafeteros, de cacaoteros, o sea, están parando, todos y todas están parando. Y ahorita viene uno grave. También. Gravísimo de salud. Claro, pero digamos, pero viene una serie de paros, sobre todo, digamos que en este caso de campesinos y campesinas, que el campo no les permite realmente desarrollarse humanamente y permitir como una relación sana con su medio ambiente, porque hay unos intereses mucho más grandes. Sabemos que hay empresas multinacionales, sabemos que hay empresas nacionales que de manera latifundista arrasan con el campesino mediano y pequeño, ¿cierto? Entonces, pensar que, como tú, como la chica decía, Bogotá condensa muchas de las necesidades y problemáticas que podría tener, ¿cierto? Digamos, Colombia, están reflejadas ahí, sí, efectivamente. Digamos que es un territorio que además, hasta ahora, si nosotros lo miráramos en perspectiva en términos de la historia, es un territorio que hasta ahora se está organizando. Hasta ahora estamos hablando de cabildos del POT, o sea, para organizar territorialmente, ¿cierto?, este espacio. O sea, todavía nos estamos organizando. Digamos que es una ciudad en construcción. Todo el tiempo estamos construyendo y deconstruyendo cosas. Ese pedazo, digamos que el plan de desarrollo es sumamente largo, pues se explica cada una de las metas, plan de desarrollo que se tienen, los objetivos estratégicos, los objetivos, los ejes estructurantes, pero acá me parece muy bacano encontrar dentro del objetivo general, donde dice que el plan de desarrollo de Bogotá Humana tiene como objetivo general mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Digamos que hasta ahí queda claro cuáles son las prioridades, ¿cierto?, que se tienen en términos de la infancia. Sí. Entonces, digamos que hay varios conceptos que me parece importante. Concepto de desarrollo humano, digamos que es claro, o sea, lo meten en el primer renglón. Y entonces digamos que ya entonces uno se va, dice, desarrollo humano, y se va entonces y dice cuál es esa visión integral que se busca. Hago una claridad, digamos que esto no es propaganda, nada, y estoy es como mirando el discurso, ¿no? Ahora nos toca revisar, y ese es el ejercicio que vamos a hacer nosotros y nosotros después de
proceso de capacitación y es ese control social, ese seguimiento de sabiduría a todo lo que se propone en un plan de desarrollo con estas dimensiones y con estas propuestas, ¿no? Porque es ambicioso, realmente es ambicioso, y es ambicioso conceptualmente, pero digamos que también es ambicioso en términos de planeación. Y que se le está apuntando a los colectivos menos favorecidos, que siempre se da que salen los planes de desarrollo pero no son eficaces. Bueno, digamos que yo ahí tendría unas observaciones, digamos que desde la administración, o sea, hay que ser muy críticos, ¿cierto? Entonces, yo sí, digamos que dejo muy claro, una trabaja dentro de la administración, pero por eso no vendes conciencia. Es decir, estamos para estar acompañando los procesos, pero también para ser, obviamente, sí, constructores y críticamente, porque si dejo de criticar, entonces ¿cómo voy a construir? O sea, si no solamente estaríamos haciendo caso. Entonces yo creo que sí es importante, obviamente, que estemos formadas, y a veces digamos que nosotras como mujeres no opinamos porque es que mi jefe, porque es que mi esposo, que es que porque no, o sea, digamos que el proceso sí tiene que ser un proceso empoderado, que seamos capaces de decir, del plan de desarrollo me gusta esto, esto y esto, pero no entiendo esto, pero de pronto yo siento que por este lado no es, ¿cierto? Claro, porque lo conocemos, entonces empezamos a revisarlo y también así mismo empezamos a hacer el seguimiento al proceso, ¿no? ¿Tú ibas a decir? A mí me gustó el plan, yo lo había leído un poquito, no lo tengo así todo, pero más o menos esos puntos. Y yo voté por Petro, pero yo no voté por Petro. Realmente ni lo conozco, sé que fue un guerrillero, etcétera, etcétera, y yo básicamente me considero una mujer independiente. Y que de la independencia uno puede también asumir la postura. Pero el plan como plan es fabuloso. Entonces lo que yo oigo mucha gente criticando, ay, pero que eso lo hizo Petro. Yo no me fijo tanto en quién lo hizo, sino el significado que tiene eso. Y ahí es donde debemos apuntarle, porque como plan, esto es fabuloso. Es decir, y ahí es donde debemos empoderarnos nosotros y nosotras para defender que eso se lleve a cabo. Así esté escrito y de pronto los funcionarios no lo hagan efectivo, porque puede pasar así. Pero que estemos ahí sobre la jugada, porque esto es importante para cada uno de nosotros y nosotras. Sí. Digamos que con el conocimiento de los documentos, pero no solamente el conocimiento, sino la reflexión crítica alrededor de lo que nos proponen, porque esto es una propuesta. Entonces, o sea, lo que hace la organización local es, les voy a proponer organizar la ciudad de esta y esta y esta manera a través de estas acciones y pues, con quiénes empezamos a mirar, ¿cierto? Y cómo. Ya ahorita estamos en el cómo vamos a hacer esas cosas. Pero es importante, digamos, como entender, aquí hay una población objetivo clara y es trabajo, infancia y adolescencia, juventud, ¿cierto? Digamos que me imagino que pensando en una transformación, o sea, yo me imagino, como generacional, ¿cierto? Yo digamos que quería momentos donde esa zozobra del cambio, por ejemplo, en términos del machismo, ya uno dice, no, ya el viejo no puede cambiar. O sea, ¿cierto? Sí. Sí, me hablo de mi papá. Entonces, yo soy así, no me pueden hacer. Claro, entonces digamos que yo pensaba también, bueno, si yo tuviera un presupuesto para invertir, ¿cierto? Pensaría como administración local. Si yo tengo un presupuesto para invertir en la oficina de planeación, ¿hacia dónde la focalizaría? Entonces yo digo, no, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Porque necesito hacer esas formaciones de largo aliento. Entonces necesito transformar, son imaginarios colectivos donde esas generaciones empiecen a cuestionar cada vez más el statu quo, lo que está establecido, ¿cierto? Esas estructuras. Entonces yo me imagino que también un poco esa fue, digamos que la reflexión también alrededor de por qué apuntarle, no todo, porque sabemos que hay apuestas para los diferentes grupos poblacionales y los ciclos vitales, para las diferentes edades, ¿cierto? Pero entonces vemos que sí hay una prioridad para empezar a trabajar como con esas nuevas generaciones. Y acá, mira, cuando me preguntaban si se reduce todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, ¿cierto? Entonces, me gustó, otro tema que estaba acá y que lo vamos a ver, es el tema del enfoque diferencial en todas las políticas. Ese es un concepto que también es de la nueva onda, también, entonces todo el mundo ahorita trata de hablar en términos del enfoque diferencial. ¿Qué es un enfoque diferencial? Eso lo vamos a ver ya ahorita cuando empezamos a ver los enfoques. Pero ese tema del enfoque diferencial nos permite pensar ese arcoíris, esa diversidad, ese ser distinto, pero igual en derechos, ¿cierto? Hay un debate que se está dando muy chévere en este momento y que la Mesa por la Vida y las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTI mandaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? La queja, la demanda a la Procuraduría
porque dice que no se está respetando en igualdad de condiciones a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, con lo cual personalmente digamos que yo aquí tomo partido y digo sí, evidentemente no están siendo respetados, ¿cierto? Entonces ahí, y como no hay máxima autoridad, el procurador no tiene quien le vigile, la procuraduría no tiene quien le vigile, en este momento tienen que llevarlo a una instancia internacional. Digamos que eso sucede cuando hay o barreras de acceso en la justicia nacional o cuando se acaban los canales para poder entablar una demanda o una denuncia, una acción, ¿cierto? En cuanto a la defensa de los derechos humanos. Digamos que es un debate, ahorita no lo vamos a abrir, si no digamos que nos podríamos pedir tiempo y quedarnos todo el rato. Pero entonces, digamos que como para revisar que el enfoque diferencial está en este momento siendo como un eje transversal de las políticas públicas, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué son las políticas públicas? ¿No? Bueno, les cuento así como, eso es todo un semestre, pero digamos que las políticas públicas son básicamente todas esas acciones, es el accionar del Estado a través de planes, programas y proyectos, ¿cierto? Para adelantar el tema, adelantar acciones para la defensa de los derechos humanos, ya sea en algún sector, hablamos salud, educación, desarrollo económico o poblacional. Entonces podemos hablar de mujeres, podemos hablar de afros, de indígenas, de víctimas del desplazamiento. Digamos que esas políticas públicas son una de las primeras banderas que adelanta las ONG, las organizaciones, cooperación internacional, porque nos permite también como marcar esa carta de navegación para saber sobre qué voy a luchar. O sea, si hay una ley, me queda más fácil ir a reclamar sobre esa ley que irme solo. O sea, las personas que arrancan a pelear solas, a montar esas políticas públicas, digamos que tienen que dar una guerra tenaz para que este Estado, que está en construcción de su modernidad, pues digamos que todavía no podemos pensar que es un Estado completamente moderno y trabajaremos ese tema, puedan entonces reivindicar sus derechos a través de estas políticas públicas. Entonces, las políticas públicas, digamos que son todas esas acciones que se adelantan en el Estado. Las políticas públicas se podrían ver como el mecanismo que utiliza en este momento el gobierno para hacer efectivo ese plan hacia la población femenina, hacia seguridad, hacia la economía. Claro, digamos que son herramientas que le sirven al Estado para poder poner en marcha todas sus acciones. Sin embargo, no están todas las políticas públicas construidas, están en construcción en este momento. Digamos que Bogotá y Medellín son una de las ciudades que más ha trabajado y adelantado el tema de la política pública en el país. Uno, por ejemplo, va a cualquier ciudad intermedia, yo conozco el caso de Ibagué, por ejemplo, y están en construcción. Y uno ve y dice, pero ¿cómo no hay política? Pero ¿cómo no? Entonces no hay política de mujer, no hay política de víctimas del desplazamiento, no hay política de discapacidad, no hay política de nada. Digamos, porque nos damos cuenta que realmente Colombia, como Estado, hasta ahora está en construcción. Y son muchas las tareas que tenemos, digamos que como defensoras y defensores de derechos humanos, como camelladores del tema, como activistas, como independientes, ¿cierto? Como docentes, en construir, ayudar a construir las políticas públicas. Digamos que son nuestras herramientas. Las políticas públicas se ven reflejadas en leyes, en acuerdos, en decretos, en lineamientos, ¿cierto? Digamos que la gran lucha es que aprueben el acuerdo tal de la política tal, entonces todo el mundo lucha y ese día se hace la fiesta, porque con base en eso uno se va entonces a todas las alcaldías a decirle, mire, es que él sí dice que usted tiene que cumplir con esto, y usted no está cumpliendo con esto, ¿no? Entonces, de ahí a que trabajemos desarrollo humano, una población, digamos que objetivo, un enfoque diferencial en el marco de unas políticas públicas, digamos que nos está dando línea para poder empezar a intervenir ese presupuesto en torno a los derechos humanos. ¿Por qué arranqué por ahí? ¿Por qué arranqué por el plan de desarrollo? Pues digamos que primero, para que tengamos un poco de conocimiento de cómo estamos abordando la ciudad, pero que también dentro de ese plan de desarrollo nos orienta una serie de enfoques que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Digamos que el de género no lo voy a trabajar mucho hoy porque sé que hay una sesión específicamente para trabajar el tema de género y también hay otra específicamente para trabajar el tema de identidad de género y orientación sexual, que es la que vuelve a ser Gústeme, pero ya más encauzado con el tema de la política pública. Entonces sobre eso voy a pasar muy por encima. Hoy vamos a trabajar enfoque de derechos,
enfoque diferencial, la evolución histórica y el derecho a la paz, ¿cierto? Porque pues además aquí la cátedra tiene un objetivo claro, que es trabajar los derechos humanos en torno a la paz. Está lleno toda la casa de ruido. Bueno, vamos a cuenta que estamos en Mérida. Uno Mérida, no importa que te caliente el rato, no le importa. Sí. Solo porque ya aquí en ladito ya después de la salida está la piscina. Entonces, bueno, es importante, digamos, reconocer que en todas las políticas públicas que ha montado en este momento el Distrito Capital, no solamente en este, porque realmente en este no se han montado muchas políticas que ahora arrancamos, pero en los cuatrienios anteriores, digamos que desde Mocus se viene trabajando mucho sobre el tema de las políticas públicas de carácter social, ¿no? Y para montar esas políticas públicas se ha trabajado desde un enfoque de derechos humanos. Y al trabajar esto desde un enfoque de derechos humanos nos han permitido orientar esas políticas al goce efectivo de esos derechos. O sea, pasar la idea de lo formal, de lo que está puesto en el papel, y bueno, es que aquí dice, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dice que yo tengo derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, y me matan, y me secuestran, y me torturan, y bueno, una serie de cosas que sí, que uno dice, ok, aquí está en el papel y yo debería ir, y puedo irme con la carta y me pegan el balazo y me atraviesan por acá, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo hacer para que esta formalidad de los derechos humanos pasen realmente y sean el goce efectivo, el gozo? ¿Qué es el gozo? Lo que les contaba Gustenberg hace 8 días. ¿Qué es el gozo? O sea, gozarse los derechos, gozarse el cuerpo. Que mi cuerpo sea territorio de derechos. Que yo pueda decir, no, es que yo me siento como maluca hoy, de verdad necesito ir al médico y necesito una atención digna. Es que yo pueda ir allá y me atendieron, que no sean 15 minutos, porque en 15 minutos miran el computador, pero no me miran a mí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensar que este cuerpo, o que tiene derecho a una sexualidad libre, plena, que si yo soy bisexual, soy lesbiana, soy gay, soy trans, soy intersexual, pueda gozar y construir mi personalidad, ¿cierto? Entonces es hacer que los derechos hagan parte de nuestra existencia diaria, de mi cotidianidad, del ejercicio del respeto. Eso es pensar en enfoque de derechos, es pasar de la formalidad de la norma, que fueron luchas que se ganaron porque ese papel no estaría escrito si muchas no se hubieran reventado la cabeza, ¿cierto? Porque digamos que vamos a ir allá. Hay una discusión respecto a los derechos humanos que me parece bacana, pero también me permite reconocer que esta historia de los derechos humanos es una historia de luchas, ¿cierto? De movimientos sociales y de intereses, realmente, todo el tiempo, de negociaciones, de concertaciones, de guerras también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que realmente toda esta formalidad pase a ser un ejercicio real de mi vida cotidiana? Ese es el enfoque de derechos. Permitirme ver como un ser humano que puede gozar, ¿cierto?, de esos derechos para tener calidad de vida. Realmente es una cosa gigante, porque ¿qué necesitaríamos para tener calidad de vida, digamos que en este momento? O sea, no solamente el tema económico, pues yo sé que nos atraviesa y, como decía mi mamá, de amor no vive nadie, ¿cierto? Entonces, pero, o sea, de amor no vive nadie, pero cuando falta el amor también, qué tristeza general, ¿no? Entonces, sí, más complementarios. Claro, entonces, pensar en términos de los derechos humanos y de enfoque de derechos humanos es hablar de calidad de vida económica, social, cultural, política, ¿cierto? Que esa es una que no exploramos mucho porque la confundimos con politiquería. Entonces pensamos que si soy política es porque soy politiquera, y no, oye, yo soy política, yo soy sumamente política. Y soy política porque además lo personal es político, ¿sí o no, compañeros? Entonces, en esa medida, si pensamos que es un desarrollo integral del ser humano, estamos hablando de esos derechos, de un enfoque de derechos humanos. Y no es fácil pensarse una política pública o un accionar del Estado desde los derechos humanos, y de esa manera no es sencillo. Porque entonces es pensarse una visión muy integral. Proceso. Claro, o sea, cómo llegar, o por ejemplo, cómo educar en derechos humanos a mi hijo o a mi hija. Es que ese educar, o sea, ese acción no se puede dar desde la educación, porque se rompió ese enfoque que tenía, por ejemplo, acá en las normas respecto a educar a la ciudad. Pero llegó otra organización, la ciudadanía, llegó otra administración y rompió ese esquema que él llevaba, y entonces ahí están esas rupturas, rompo, sano,
Y hay exploradores que no se lleva a cabo, pero si ese concepto se llevase desde la educación, en la escuela, en el colegio, seguro que vamos a... Claro, digamos que, ya te lo parece, digamos que justamente pensar en el enfoque de derechos no es fácil. Y no es solamente, o sea, es una obligación del Estado, claro está, pero hay un principio de corresponsabilidad, del cual las colombianas y los colombianos no hacemos uso, ¿cierto? Porque pensamos entonces que es solamente el otro y la otra el que tiene que respetarme, pero que de aquí para allá, no. Por eso entonces decía, iba a ese tema, cómo educar a nuestras hijas e hijos, mamá, papá, cómo reeducarnos nosotras también, ¿cierto? Con un enfoque de derechos. Entonces, cómo hacer pasar todo por ese filtro del respeto y de un concepto que ya 2 diapositivas llegamos, que es el de la dignidad humana, ¿cierto? Cuando hablamos de enfoque de derechos, hablamos de la dignidad humana, de esa característica inmanente al ser humano y que le permite relacionarse con el otro en términos de respeto. Respeto y dignidad van completamente de la mano, ¿cierto? Respeto a la vida, respeto a la diferencia, respeto a todo, ¿me entiendes? O sea, respeto. Yo creo que el tema de la dignidad y el respeto van de la mano cuando hablamos de derechos humanos. ¿Tú ibas a decir? La que habla ella, también nosotros somos culpables. Por responsables, sí, porque no, por falta de empoderamiento, por ignorancia, por falta de formación política, que yo sí, perdón, jodo con ese cuento, la formación política para nosotros es clave, entonces no hacemos efectivo eso. Ustedes se dan esa ruptura porque nosotros estamos esperando que nos traigan en bandeja de plata la solución a la puerta de la casa, pero no, es decir, exigimos derechos, pero no pensamos que como ciudadanos tenemos deberes. Entonces dejamos pasar una cantidad de cosas y luego retrocedemos. Me llamó la atención por ahí en una revista hablando de derechos en una fábrica que se me escapa el nombre ahorita, a las mujeres las hacen ponerse pañales para que orinen ahí, para que no pierdan tiempo yendo al baño. Pero entonces, ¿qué están los derechos si estamos retrocediendo al siglo XIX? No sé en qué fábrica es, eso. Sí, Este plan de desarrollo, escuchemos por favor. se formó dentro del gobierno de Petro. Ese plan de desarrollo, sí. Y esto a qué término va, o sea, 2012, 2016. Digamos que tiene un consecutivo, o sea, hay una garantía de que esto siga, porque es que esto en 4 años, en 2 años, en 6 años, esto no se da, esto es un trabajo continuo. Claro, digamos que esto solamente, o sea, así como en este momento la administración del alcalde Gustavo Petro tiene un plan de desarrollo, que es esa carta de navegación, que es ese plan para hacer las cosas. No, es un plan. Bueno, el plan. Es un plan, como cuando uno hace un plan de acción, a veces ustedes en sus organizaciones, en sus casas, en sus asignaturas, en clases, hacen un plan de acción. ¿Cuáles son las tareas que van a cumplir? ¿Qué tiempos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cierto? Entonces digamos que este es como el general, ya la proyección. Pero me refiero es que si hay algo que garantice que lleva una proyección. Porque si no pasa lo mismo que con ¿Sabes qué nos garantiza que esto siga? Es el principio de corresponsabilidad. O sea, por eso digamos que es tan importante que ese principio de corresponsabilidad lo tengamos claro como ciudadanos. Porque de otra manera no haríamos posible y se convierte esto en algo carismático. Entonces, que si llega un gobernante o una gobernante de turno y fue el que, listo, movió todo el asunto y empezó a decir, no, pues es que aquí vamos a salir adelante por esto y nos gustó, y listo, se fue, o se murió, o le pasó algo. Entonces, ¿quién tiene que quedar empoderado y empoderado? El poder constituyente, la gente, nosotras y nosotros. Bueno, es que yo me refiero es más, sí, yo sé que eso va dentro de uno, pero son tan importantes los espacios y me doy cuenta por el tema de la violencia hacia la mujer. O sea, sí, nosotras nos apoderamos del tema y que no hay que seguir usando, pero por ejemplo, estuvimos en un foro en contra de la violencia hacia la mujer el jueves, y lo importante que es que se den los espacios para que se hable sobre estos temas. Si no hay espacios, lo puede tener uno dentro, pero si no hay el espacio, eso no da. Por ejemplo, hay el espacio, hay la propuesta del espacio, pero no hay divulgación a toda la población, no hay divulgación, no hay información. Yo les contesto muy bonita. Digamos que ahí es importante, y volvemos a retomar el tema de las políticas públicas, cuando las políticas públicas
gracias, digamos que al movimiento que hacen las organizaciones, ya sea de mujeres, o LGBT, o indígenas, afro, discapacidad, ¿cierto? Con esos logros, esa política pública no se convierte, y hay una diferencia, hay unas políticas de gobierno, que son los planes de desarrollo, pero hay unas cosas que se llaman políticas de Estado, y al ser políticas de Estado, se sostienen en el tiempo independientemente de la administración que esté. ¿Cierto? Porque el Estado, ¿qué es? El Estado somos todas y todos. Entonces el Estado es esa estructura que está montada en términos de la administración, también es el territorio, también es la población, también las Fuerzas Armadas. Digamos que el Estado tiene una serie de componentes que hacen ser Estado. Y cuando se convierten esas políticas públicas en políticas de Estado, están en el tiempo. Entonces, independientemente, por ejemplo, que esté Petro, o esté Mocus, o haya estado Lucho, ¿cierto? Que esté Samuel, que esté el que esté, ¿cierto? Hay, por ejemplo, desde el 2003 tenemos un plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, que tiene unas acciones claras, y esas acciones nosotros cada vez que podemos las metemos en un plan de desarrollo local. Cada vez que las metemos, no es cierto, ahorita hay una secretaría que ya se monta y empieza a funcionar, obviamente estamos todos ahí como está la política, ¿no? Pero pues estamos haciendo, claro, sí, bueno, acomodémonos a ver cómo va a funcionar esto. Cuando se convierten en políticas de Estado, esto se sostiene. Pero ¿quién lo sostiene? O sea, sería letra muerta si nosotras, digamos, desde los movimientos y las organizaciones sociales, no hacemos presión. Claro, porque es que somos actores, somos actoras, actrices, es que esa cosa ahí de la... Sí, actoras de la Pongámoslo mejor, somos protagonistas. Sí, también. Somos protagonistas de los cambios que se den, y somos grupos de presión. Cuando somos grupos de presión dentro de la sociedad civil, estamos haciendo el ejercicio de veeduría, seguimiento, control, evaluación, ¿cierto? Lo que pasa es que para eso necesitamos estar informadas y tener disposición. De otra manera, no sería posible que esas políticas públicas cumplieran con su objetivo a cabalidad, ¿no? Qué pena con ustedes. Si la derecha hace revocatoria a Petro, ¿el plan de desarrollo queda eliminado? ¿Y usted votó mal? Sí, claro, porque cada gobierno tendría que llegar con un plan de desarrollo. Pero digamos que, mujeres y hombres, más allá, o sea, digamos que, y volvemos a lo mismo, o sea, esto no es de jefes carismáticos y carismáticas. Porque como le decían, y me parecía muy chévere que día que llegó a una reunión a Bosa, y pues los líderes y las líderes también son muy empoderadas allá, y son así, o se le paran a cualquiera. Y entonces llegó así la administración, pues nosotros la administración local, y la administración no llega allá, no, es que vamos a montar esto, que no sé qué, se nos ocurrió una idea por allá. Y entonces les dijeron como, bueno, ¿y qué? Ustedes vienen, montan su idea, y si les fue bien, y si les fue mal, pues ustedes se van. Pero entonces pasaron, entonces Henry, Aide, Marta, siguen viviendo en Bosa, y siguen jodidas con las calles, y siguen con sus niños con... Entonces, o sea, ¿quiénes son los que se quedan en el territorio? O sea, somos nosotras y nosotros como ciudadanos. Digamos que más allá, sí, yo puedo ser en este momento una contratista del Estado, pero yo soy ciudadana. Mi familia vive en Bosa y yo vivo en Kennedy. Y entonces, ¿cuáles son los espacios de incidencia? Pues esos, ¿cierto? Independientemente de que haya una administración u otra, lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía realmente esté enterada, empoderada y haciendo un ejercicio. Igual es que no es fácil, no es sencillo. Primero porque políticas no somos y políticos no somos, porque tenemos entonces esa tara de la politiquería, evidentemente con toda la razón. El nivel de corrupción de Colombia es brutal. Y nosotros somos corruptos cuando estamos pendientes y vemos que eso sigue pasando. Cuando callamos, sí, cuando callamos, y a veces, o sea, cuando me corro en la fila también soy corrupta. O sea, claro, o sea, cuando hago una serie de cosas, la corrupción tiene diferentes esferas y está desde la casa, desde lo doméstico, ¿cierto? Hasta lo público, que pasa por mi contacto con la gente, y llega al Estado. Entonces, digamos que ese ejercicio para poder validar las políticas públicas parte realmente de que estemos conscientes. Por eso es tan importante que este tipo de cátedras se den. O sea, digamos que es bacano que haya, me gusta mucho, digamos que estar como en este proceso. Yo espero que si alguien cuenta la historia alguna vez, digan, en esa época mucha gente se reunía y desde el Estado, desde las organizaciones, había un interés por generar conciencia entre la ciudadanía. Y había un empoderamiento y que tuviéramos claro el enfoque de género, el enfoque diferencial. O sea, eso que estamos haciendo marca historia en nuestros países, perdón. O sea, estamos haciendo historia en este momento.
que esto nos va a cambiar la manera de ver, ¿cierto?, el desarrollo de nuestras ciudades. Y depende de quién, pues ¿quiénes son los que votamos? Nosotros. Ah, bueno, entonces no le echamos la culpa a nadie. Entonces, o sea, ¿por qué el Congreso está como está? Por nosotros. ¿Por votar o por no votar? Porque votamos inconscientemente o Porque votamos. ¿Para qué voten los demás? Para que decidan. Que voten nosotros si está la maquinaria montada. y además, no, claro, pero además Si tú sigues pensando así, pues esto nunca va a acabar. Claro. Y entonces, ¿por qué no desmontamos o remontamos una cosa que no sea una maquinaria, sino sea una apuesta social? Es eso, digamos, hay una cuestión y es que nosotras, las mujeres, digamos que como en el tema de la confinación al espacio privado durante tantos siglos, no nos pensamos todavía como mujeres en lo público, como mujeres capaces de hacer política distinta, ¿no? Porque es que hay unas mujeres que para montarse en el asunto se montan en el mismo carreto, entonces uno mira a Zucardi, ¿es que se llama? Y a Zucardi uno dice, oh, ¿cierto? ¿Cierto? Aurelina Rendón y uno dice, oh, otra vez. Entonces no, digamos que, ¿y por qué? Porque digamos que son mujeres que se montan en un sistema corrupto solamente por beneficio privado. Si nosotras empezamos a pensar, ¿cierto? No solamente como cuidadoras y estar en el bien de los otros, sino pensar en que somos parte de ese colectivo y que si me empodero, obviamente también voy a empoderar a las personas que están al lado mío. Eso le pasa a uno en la casa, ¿no? Yo creo que a mi papá no le pudo pasar nada más grave que tener una hija feminista. Sí, pero también se está beneficiando. Claro, no, más que no se ha dado cuenta de todo. No se da cuenta, pero le queda difícil entenderlo. Su cultura es muy pesada. Y las novelas que ve todos los días y pues... Va a haber cambio, pero no de la noche a la mañana. No, llevamos 15 años, pero voy en eso. Bueno, pero, claro, es que estos procesos, además mujeres, estos procesos, no es que yo aquí con una charla ya yo salí y cambié el mundo. No, realmente estamos generando procesos, o sea, estamos en construcción, estamos así, pero si no los arrancamos, yo sé que cuando el día en que a una le toque morirse, pues se va a tener que ir con muchas todavía desilusiones, frustraciones, dolores, ver que se quedan muchas vainas sobre el camino, pero pues si no hubiera sido de esa manera nunca hubiéramos salido al medio, ¿no? Es decir, una a una, es como una carrera de relevos, te la entrego, y vamos entregando y vamos construyendo, ¿cierto? Pasamos ahora a un tema muy importante, no sé, te llevan un poquito, algo de cuidado. Yo trato de hablar duro y sus mercedes, pero seguimos charlando, para tratar de bajar un poco el ruido. No, pero seguimos charlando, a mí me gusta el tema charladito, realmente, que estemos como feministas. El tema del enfoque diferencial, digamos que está dentro del objetivo general del plan de desarrollo, pero que no solamente, es decir, aquí no nos lo inventamos. Esta vaina viene dando hace muchísimo tiempo ya, estamos hablando que desde los 90, ¿cierto? Y cuando entra ya el siglo XXI, el tema del enfoque diferencial empieza a tomar mucha fuerza. Y ese enfoque diferencial que nos permite es reconocer que existen ciertos grupos poblacionales que por sus condiciones étnicas, por su condición de edad, de ciclo vital, de raza, de identidad de género, de orientación sexual, tienen sus particularidades. Por sus características, ¿cierto? Ya sea de ciclo vital, de etnia, de sexo, de género, por sus condiciones o sus habilidades físicas, ¿cierto? Ahora digamos que hay un nuevo concepto, que todavía no lo he visto así como en términos de política pública, pero personas diversamente hábiles. Entonces puede que no sean, no tengan la posibilidad de ver, pero pues uno sabe que desarrollan otra serie de habilidades. Esa diversidad nos permite reconocer que hay grupos que pueden llegar a estar en una condición de vulnerabilidad o que requieran atención específica por parte del Estado. Y también, obviamente, el principio de corresponsabilidad por parte de la sociedad civil. Y eso, ¿cómo llega al país? Y me gusta mucho, y yo también digamos que he camellado mucho con el tema de víctimas del desplazamiento, y es gracias a las luchas que tienen las organizaciones sociales víctimas del desplazamiento que empiezan a camellar el tema del enfoque diferencial.
afortunadamente digamos que hay veces uno como que se encuentra con gente en momentos históricos, entonces se encuentra un movimiento social que empieza a moverse muy fuerte por sus derechos, y hay una corte constitucional que ahorita está un poco más blandengue, pero que en un momento, digamos, cuando estuvo Carlos Gaviria y cuando estuvo Primi, que fue muy fuerte recién la Constitución del 91, ¿cierto? Lo que pasa la Constitución del 91 empieza a hablar de diversidad y empieza a hablar de pluralidad y empieza a hablar del reconocimiento de los derechos humanos en esa diversidad. Llega una Corte Constitucional que le empieza a camellar mucho este enfoque, pero un movimiento social que empieza a tutelar, porque entonces no es lo mismo como está acá, por ejemplo, ser víctima del desplazamiento, pero al mismo tiempo ser mujer, ser indígena y estar en condición de discapacidad, o ser cuidadora de alguien en condición de discapacidad. Entonces uno dice, y cuando uno dice, es que hay gente que se toca muy duro en la vida, o sea, porque de verdad hay gente que una, otra, y un Estado completamente indiferente y una sociedad civil completamente indiferente a esas condiciones de diferencia. Entonces es cuando la Corte Constitucional, bueno, empieza a mandar, digamos que empieza a hacer una serie de producción intelectual, y el movimiento social de víctimas de desplazamiento empiezan a entutelar, y entutelan todo. No tenemos, o sea, llegamos a una ciudad donde no tenemos vivienda, donde no tenemos salud, tenemos educación, pero además tenemos a nuestros esposos o hijos desaparecidos. Adivina que ¿quiénes llegan a las ciudades? Pues las mujeres con la abuela, la tía, la hermana, los hijos, claro, porque sus hijos o sus esposos o los proveedores económicos fueron desaparecidos o eliminados en el conflicto, ¿cierto? Desaparecidos. Entonces son muchas las mujeres que empiezan a llegar y empiezan a llegar con esa clase de diferencias que las hacen mucho más vulnerables. De ahí entonces que en un estado de cosas institucional que declara la Corte Constitucional en la T025 del 2004, ¿cierto? En la sentencia nos dice hay un estado de cosas constitucionales, pero también hay unos grupos que tienen que tener una protección especial por parte del Estado. Y en esa medida, entonces, tenemos que generar políticas públicas que tengan este enfoque diferencial. Porque no es lo mismo atender la violencia de una mujer blanca, estrato 6, que también es violentada, que también es jodida por su compañero, pero no es lo mismo a una mujer afro, ¿cierto?, que llega víctima del desplazamiento y que vive en Ciudad Bolívar. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. La atención de la violencia es bien distinta. Ambas son víctimas del patriarcado. Pero no es la misma atención la que se requiere. Y la inversión presupuestal que se tiene que hacer es distinta, ¿cierto? También radica en la educación, porque la persona de estrato 6 tiene un nivel de educación mucho más alto, se sabe defender, se sabe expresar. La pobre señora de estrato 6, aunque tenga los mismos golpes, que pena, aunque tenga los mismos golpes, el mismo atropello, la persona llega ya y está la denuncia, y eso seguro que va a quedar archivado. Los funcionarios ni siquiera la atienden. Sí, es verdad. O sea, digamos que hay matices. Perdón, yo voy a dar un caso específico de una persona que llegó aquí a Suba, una señora maltratada. La señora llegó con un golpe en el brazo, un poquito, y la señora le dijo, pues de este por bien servida, porque hay otras personas, entonces de ese por bien servida que no la mató. Las mismas instituciones del Estado, son excluyentes, y hay una apología a la inconsciencia y a al desconocimiento. Pues digamos que eso tendría matices, pero digamos que voy a dejar. Pueda que socioeconómico haya diferencias, bastante diferencia, pero el maltrato y la violencia es la misma o peor en los estados. Es la misma. Yo estoy refiriendo a la percepción del Estado o de la identidad para esas personas. De la ruta de atención como se activa. Sin embargo, digamos que también yo me estoy cuestionando, y ojalá esté equivocada, lo del enfoque diferencial, sobre todo porque empiezo a observar que los grupos empiezan a reivindicar sus derechos. Por ejemplo, LGTB. Entonces, por ejemplo, mujeres dice, ay, pero ¿por qué están más ahí? Entonces se está formando esto, una especie de guetos. Y realmente, en el fondo sí, como lo dije, quería para el 8 de sí, cada grupo debe reunirse a analizar las características
lo haya descubierto, pero lo descubrió y lo dijo clarísimo, y eso no se le ha podido refutar porque pues es así. Entonces tenemos que integrarnos en eso. Una vez analizando el problema debemos mirar de cómo y no, porque qué mejor se lo quiere el sistema, que nos atomicemos y entonces no le hacemos ni cosquillas. Digamos que ahorita entramos con eso, o sea, vamos a que hay dos posturas puestas distintas. ¿Tú ibas a decir algo? No. Bueno, no, ya. Digamos que en términos de la violencia contra las mujeres, digamos que sabemos que hay estructuralmente una cultura que agrede independientemente del nivel socioeconómico, ¿cierto? O sea, es evidente. Y que también hay muchas mujeres, digamos, de estratos altos que aunque tengan dinero, el tema de la carga cultural no les permite denunciar. Digamos que es además oculta. Además las aparcuartas, esas mujeres de estrato 6, ellas denuncian, pero el esposo tiene mucho poder, manipula todo y es muy difícil que ella se... Claro, digamos que lastimosamente el tema de la activación de las rutas puede que a ella le quede más fácil coger su carro e ir a denunciar, ¿cierto? Pero sabemos también que puede ser el mismo funcionario o funcionaria con la misma actitud que la recibe a ella o que recibe a la otra, ¿cierto? Y le diga, agradezca que no la mató, o el esposo hace una llamada, o el otro esposo la está esperando afuera para pegar. Es decir, digamos que aquí en términos culturales, sin embargo, digamos, o sea, el tema, si hubo 2 golpes, por ejemplo, ella se puede pagar un servicio médico, mientras que ella sí puede quedar lesionada de por vida por los golpes porque no pudo, la EPS nunca la atendió, nunca le hizo obviamente la canalización de su caso, y eso hace que el enfoque diferenciador sí empiece a aplicar ahí, ¿no? Es más en la atención, o sea, la vulneración puede ser la misma o puede ser, digamos, igual de tenaz en ambos casos, pero el tema del acceso a los servicios se puede ver más condicionado por el aspecto socioeconómico, el aspecto territorial. Si es una mujer que está por allá atravesando 2 horas de lancha y luego el burro y luego, pues claro, no llega, ¿cierto? O sea, no es eso es una violación de niños por allá. Claro, en el campo, por ejemplo, el tema del acceso carnal violento, del abuso sexual, es bien complicado, ¿cierto? Si aquí nomás en la ciudad es bien difícil y se da en todos los estratos socioeconómicos, ¿cierto? También es evidente que si hay más hacinamiento, hay más propensión a, es lo que pasa en bosque. O sea, una habitación duerme, está peor que nosotros, digamos que más o menos acá, pero todos combinando día y noche, ¿cierto? Entonces, el tema del hacinamiento, perdón, es complicado en la medida en que genera también otros patrones. Entonces, este enfoque diferencial lo que nos permite identificar es cuáles son esas condiciones que nos permiten a algún grupo poblacional o alguna persona estar dentro de esos grupos especiales de protección para el Estado. Hay que agradecerles completamente a las organizaciones que han camellado el tema de víctimas de desplazamiento, ¿cierto? Y del conflicto, porque por ellas es que se ha movido ese tema. O sea, se lo han craneado, se han sentado con los magistrados que realmente han sido magistrados los que han hecho el asunto y han podido sacar, después de la T025 del 2004, es importante, esa es una sentencia que ha marcado historia a nivel nacional e internacional, la T025 del 2004, que nos habla de un estado de cosas inconstitucionales. Y en esa medida entonces le dice al mundo, aquí hay unas cosas que van en contra de la Constitución y son muchas, y de todos los sabores, tamaños y colores. Y que para poder atender eso, tengo que aplicar un enfoque diferencial y empiezo a sacar una serie de autos de cumplimiento. Entonces, donde le dice al Estado ya particular, mire, todos los entes territoriales tienen que hacer un esfuerzo presupuestal para que usted pueda atender diferencialmente a... Entonces nos dice, con el auto 092, a las mujeres víctimas del desplazamiento, porque hay un efecto desproporcionado sobre las mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Hay uno, por ejemplo, para las mujeres, en el caso de las mujeres víctimas, cuando se les va a dar la ayuda humanitaria, se les rebaja o se les quita cuando uno de su núcleo cumple mayoría de edad y está trabajando. Entonces no hay un enfoque porque... Claro, digamos que aplicarlo no es tan sencillo, ¿cierto? Aunque llegan las mujeres viudas, huérfanas, ¿cierto? Llegan a la ciudad además como las cuidadoras y las proveedoras económicas en ese momento y llegan a ciudades donde no tienen redes de apoyo, el impacto es más complicado. El tema de la violencia sexual, ustedes saben, ya han salido muchísimos informes que una de las estrategias de guerra es el amedrentamiento y el terror a través de la violencia sexual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo joder al otro? Porque es además, no, es como joder al otro, entonces abuso sexualmente de ella, ¿cierto?
y que la mujer en el conflicto armado se está convirtiendo en un mecanismo de guerra. Porque y algo que se está peleando en las mesas actualmente de participación de las víctimas es que cómo es posible de que la mujer, para que tenga que, o sea, mujeres que se desplazan y pasan mucho tiempo porque son amenazadas, no pueden ir a declarar en el momento. Entonces, como la prueba del delito es su cuerpo, y después de tanto tiempo, entonces el delito queda impune. O sea, es un delito que se está quedando en la impunidad. Claro, y el tema de la violencia sexual, digamos que es una vaina, 88 casos procesados por 88 casos.